En este video ya vamos a empezar a hacer ejemplos de estadística inferencial para diferentes distribuciones de probabilidad, para diferentes parámetros. Con esto vamos a empezar a usar ya muestra. Vamos a empezar a tener datos de una muestra, vamos a tener un tamaño de muestra. Y eso va a influenciar cómo tenemos que modificar las funciones de probabilidad, de cálculo de probabilidad para poder obtener el resultado adecuado y tomar en cuenta ese dato de la muestra. Para las distribuciones chi-square, t y f, vamos a tener un parámetro de f que corresponde con los grados de libertad, ¿verdad? Que va a ser n-1, el tamaño de la muestra menos 1. Y el parámetro q, que como hemos visto antes, se refiere al estadístico, o en el caso de la distribución normal, la media a comparar, porque puedo definirle la media y desviación estándar teórica. Pero para las otras distribuciones va a ser el estadístico, o sea, chi-square, t y f. ¿Verdad? Y como hemos visto, lower tail igual a verdadero quiere decir, perdón, aquí me equivoqué, lower tail igual a falso quiere decir la probabilidad a la derecha o mayor que, porque lower tail eh, menor que, lower tail igual verdadero es la probabilidad a la izquierda. Entonces voy a correr todos estos y los salvo y los discutimos. Entonces ya aquí, como mencioné, empezamos a tomar en cuenta que tengo una muestra. ¿Okay? Y dependiendo de qué conozco o no de la población y sobre qué parámetro de la población ando buscando hacer la estimación, entonces tengo que escoger una distribución y pues realizar los ajustes necesarios. Entonces aquí cuando tengo datos, especialmente cuando conozco la eh, varianza poblacional o la desviación estándar poblacional y quiero hacer una inferencia sobre la media, entonces puedo utilizar la curva normal. Si conozco la desviación estándar poblacional, si no, voy a tener que usar t. Aquí quiero ver cuál es la probabilidad de que un valor de 3.7 corresponda con una media, con una población donde la media es de 3.5 y tengo una desviación poblacional de 0.2 y mi tamaño de la muestra es de 8. Ven que aquí tengo que ajustar la desviación estándar porque va a ser ahora mi error estándar. Va a ser la desviación poblacional sobre la raíz del tamaño de la muestra. Aquí es donde hago el ajuste por tamaño de la muestra. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que para una población con media 3.5, desviación 0.2, tenga una muestra tamaño 8 y que la media de esa muestra sea de 3.7? Es muy baja, ¿verdad? Es inferior a 1% inclusive, ¿verdad? Entonces, aquí puedo descartar, por ejemplo, que si encuentro una serie de datos donde mi media es de 3.7, es muy poco probable que correspondan a esta población. Ahora, R no tiene exactamente cómo realizar inferencias sobre dos medias, entonces aquí lo que hice fue simplemente definir, escribir la fórmula, ¿verdad? Entonces tengo mi media de A, mi media de B, la desviación de A, la desviación de B, tamaño muestra de A, tamaño muestra de B y ando buscando a ver si cuál es la probabilidad de que esa diferencia sea de 1, que la diferencia entre esas poblaciones sea de 1, o sea que tenga que encuentre una diferencia yo de una unidad en este caso. Entonces
recordemos era la diferencia que andaba buscando menos la diferencia de poblaciones entre la raíz cuadrada de la desviación de A al cuadrado entre el tamaño de muestra de A más la desviación de B al cuadrado entre el tamaño de muestra de B. Pero de nuevo aquí estoy tomando en cuenta los tamaños de la muestra. Esto me iba a dar un valor Z. Ese valor Z lo puedo meter ahora a mi función de distribución normal y cuál es la probabilidad de que encuentre una diferencia de 1 o mayor es de 0.4%. Muy poco probable que haya una diferencia mayor a 1 con estas condiciones. Okay, entonces en el caso de la diferencia sobre dos medias, lo que hago es calcular el estadístico y vamos a ver que de hecho es lo que tengo que hacer para el resto de las distribuciones, porque tengo que darle el dato del estadístico porque no hay forma directa de decirle a tal media, tal desviación estándar, sino que ocupa el dato del estadístico ya calculado. Entonces para eh, hacer inferencias sobre una varianza poblacional, ¿verdad? Tengo datos de una varianza muestral o tengo una idea o estimo, de alguna forma conozco o propongo una varianza poblacional, en este caso de 1.2, y determino cuál es la probabilidad de que esa varianza muestral provenga de una población con dicha varianza poblacional con un cierto tamaño de muestra. Entonces la fórmula era, ¿verdad?, los grados de libertad. Aquí tomo en cuenta el tamaño de la muestra por la eh, varianza poblacional dividido entre la varianza muestral. Entonces eso me da un K-square de 7.5 y cuál es la probabilidad de que encuentre una o de que tenga un valor mayor a 7.5 de 18.6. Entonces esa es la probabilidad de que corresponda con esa población de una desviación de 1.2, en una varianza de 1.2, la desviación de la raíz cuadrada de esto. Entonces en este caso calculo el K-square, el valor estadístico, con los datos iniciales y después realizo el cálculo de la probabilidad una vez tenga ese valor del estadístico y los grados de libertad de nuevo son el tamaño de la muestra menos 1. Para la distribución T, igual, calculo mi estadístico, no conozco la varianza o desviación estándar poblacional, solo trabajo a partir de la desviación estándar muestral. Entonces aquí es la probabilidad de T mayor a 2.25 con tamaño muestra de 25, entonces grados de libertad 24. Entonces mi T de 2.25, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un evento con un estadístico mayor a ese con cierto grado de libertad? Entonces es de 1.7%. ¿Sí? Y la inferencia sobre dos varianzas lo hago por medio de la prueba F, donde lo que se tiene es una razón de varianzas. Tengo una razón de varianzas muestrales, que ese va a ser mi F. Por lo general voy a hacer la varianza mayor o la desviación estándar mayor sobre el valor menor para tener un F positivo, o bueno, siempre hace positivo un F mayor que 1. Entonces en este caso tengo un F de 2 con grados de libertad 5 y 8, o sea, tamaño de muestra 6 y 9. Y quiero ver cuál es la probabilidad de que mi razón de varianzas sea mayor a 2 con esos grados de libertad. Entonces es de 18.3%. Entonces de nuevo, para estas distribuciones calculo el
el estadístico, chi-square TUF, y ese es el que meto directamente en la fórmula con los respectivos eh, grados de libertad, siendo grados de libertad L-1, tamaño de muestra -1. Entonces así es como calculo las probabilidades de eventos o situaciones, fenómenos, tomando en cuenta el tamaño de la muestra.